Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna. Entonces vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 16, la salvación de Kaliya, el texto número 5. Repitan por favor. Vamos a ponerlo un poquito más arriba. Viprushmata Vishadormi, Viprushmata Vishadormi, Marutena Vimarshitaha, Marutena Vimarshitaha, Mriyante Tiragayasya, Mriyante Tiragayasya, Pranina Stirayangama, Viprushmata Vishadormi, Viprushmata Vishadormi, Marutena Vimarshitaha, Marutena Vimarshitaha, Mriyante Tiragayasya, Mriyante Tiragayasya, Pranina Stirayangama. Pranina Stirayangama. Prabhu, down por favor. Viprushmata Vishadormi, Viprushmata Vishadormi, Marutena Vimarshitaha, Marutena Vimarshitaha, Mriyante Tiragayasya, Mriyante Tiragayasya, Pranina Stirayangama. Pranina Stirayangamaha. Viprushmata Vishadormi, Viprushmata Vishadormi, Marutena Vimarshitaha, Marutena Vimarshitaha, Mriyante Tiragayasya, Mriyante Tiragayasya, Pranina Stirayangamaha, Pranina Stirayangamaha. Viprushmata Vishadormi, Marutena Vimarshitaha, Mriyante Tiragayasya, Pranina Stirayangamaha. Vamos a repetir palabra por palabra. Viprutmata, Viprushmata, que contiene gotitas de agua. que contiene gotitas de agua. Vishada, Vishada, venenoso. venenoso. Urmi, Urmi, habiendo tocado habiendo tocado las olas. olas. Marutena, Marutena, por el viento. por el viento. Avirmashita, Avimarshitaha, contactado. contactado. Mriyate, Mriyate, moriría. moriría. Tiraga, Tiraga, presente en la orilla. presente en la orilla, Y hacia, Yasya, de los cuales, de los cuales. Praninaha, Praninaha, todas las entidades vivientes. toda la entidad viviente, Estirayangmaha, Stirayangamaha, ambos inmóviles. ambos inmóviles. Móviles. Vamos a editar esto que así no se nos va a pasar. Vamos a repetir. Traducción y significado por su gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai. Repitan por favor. El viento que soplaba sobre ese lago mortal El viento que sopló sobre ese lago mortal llevó gotas de agua a la orilla, llevó gotas de agua a la orilla. simplemente por entrar en contacto con esa brisa venenosa. Simplemente por entrar en contacto con esa brisa venenosa, Toda la vegetación y las criaturas de la orilla murieron. toda la vegetación y el espíritu de la vida murió. El viento, yo solo ahora, el viento que soplaba sobre ese lago mortal llevó gotas de agua a la orilla. Simplemente por entrar en contacto con esa brisa venenosa, toda la vegetación y las criaturas de la orilla murieron. Y vamos a ver, no hay, creo que, significado por los discípulos de su gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La palabra stira se refiere a criaturas inmóviles y se refiere a varios tipos de vegetación, incluidos los árboles. Y yangama se refiere a criaturas en movimiento como animales, reptiles, pájaros e insectos. Srila Sridhar Swami ha citado una descripción adicional a este lago del Sri Hari Pansa. Esto es en el Vishnu Purana, el Vishnu Parva 11.42, 11.44 y 11.46.
Dirganja jana vistaram dustaram tridasaya api Gambirang akshavyayalam niskampang ivasagaram. Akshavya, usted tiene un hermano Akshavya, acá está su nombre. Dukopasharpam tireshu sasarpair vipulair vilai visharani vavasyakner tumena pariveshtitam trineshu api patatsu apsu jvalantang ivate yasa samantat yoganam sagram tireshu api durasadam. El lago era bastante ancho, 8 millas de ancho en algunos puntos, e incluso los semidioses no podían cruzarlo. El agua del lago era muy profunda y como las profundidades inmóviles del océano no podía agitarse. Acercarse al lago era difícil porque sus orillas estaban cubiertas de agujeros en los que vivían serpientes. Alrededor del lago había una niebla generada por el fuego del veneno de las serpientes, y este poderoso fuego quemaría de inmediato cada brizna de hierba que cayera al agua. ¿Está apagado el incienso? ¿Está apagado? Sí, sí. Okay. A una distancia de 8 millas del lago, la atmósfera era muy desagradable. Srila Sanatana Goswami afirma que Kaliya había construido su propia ciudad dentro del lago mediante la ciencia mística de Jala Stamba, que consiste en hacer elementos sólidos del agua. Srila Prabhupada que... Ese. Vamos a leer esto más. El viento que soplaba sobre ese lago mortal llevó gotas de agua a la orilla. Simplemente por entrar en contacto con esa brisa venenosa, toda la vegetación y las criaturas de la orilla murieron. Y los discípulos de Prabhupada están hablando de estas dos palabras a las que se refiere Stira Changmaha, a criaturas inmóviles y móviles. Es fuerte el incienso. Cuando el ambiente está cerrado, el incienso es muy fuerte. Y una vez Riyananda Maharaj contó una historia de un devoto que tenía 30 años en la conciencia de Krishna, y de un momento a otro comenzó a sufrir como molestias en el pecho, y se fue al médico y el médico le dijo que tenía cáncer en los pulmones. Y él dijo, ¿pero por qué cáncer en los pulmones? Usted fuma mucho, le dijo. Pero yo no fumo desde hace 30 años, yo soy monje, Hare Krishna, no fumo hace 30 años, dice. Pero acá sale, los pulmones son los pulmones de un fumador empedernido. Pero yo no fumo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? Investigando se dieron cuenta que el incienso produce la misma polución que produce un fumador de cigarro al costado tuyo. Y esa polución, cuando el ambiente es cerrado, ventanas cerradas, provoca enfermedades pulmonares. Sí, pero porque hay un estudio que es como una persona que el peor le hace a una persona pasivo, ¿cómo es? Pasivo, sí. El que recibe El pasivo es más venenoso para sí, el pasivo es más afectado que el activo, afectado. porque él está respirando todo el humo. Y lo mismo pasa con el incienso. Entonces Riyananda Maharaj dijo que por favor cuidasen, los devotos se cuidasen con los inciensos, porque ya los inciensos no son los de antes. O sea, estos inciensos ahora vienen con elementos que no son naturales, y se siente, ¿no? Se siente. Cuando uno huele un incienso de masala naturalmente hecho, hasta uno puede soportarlo más. Igual va a crear polución, pero va a soportarlo más. En cambio los químicos no son insoportables. Por ejemplo, lo compramos en Perú, y a pesar de que es un incienso de calidad, tiene insumos químicos y se siente. Entonces crea un poco de polución. Y lo que podemos hacer los otros es ofrecer el incienso un ratito más y apagarlo.
más cuando hay ambientes cerrados. Bueno, vamos a volver a la clase. El viento que soplaba sobre ese lago mortal llevó gotas de agua a la orilla. Simplemente por entrar en contacto con esa brisa venenosa, toda la vegetación y las criaturas de la orilla murieron. Y estos, digamos, entidades vivientes móviles e inmóviles padecían al tener contacto con esta atmósfera venenosa, ¿no? Ahora, en el verso que se cita, en los versos que se cita, o que cita Srila Sridhar Swami, que es un acharya en nuestra línea de sucesión discipular. Ustedes si revisan los 32 acharyas que hay ahí, en las primeras páginas del Bhagavad Gita, cuando se mencionan a todos los acharyas de nuestra sucesión discipular, Srila Sridhar Swami figura ahí. Y él hizo unos comentarios del Srimad Bhagavatam, escribió unos comentarios del Srimad Bhagavatam, en los que Prabhupada reforzaba mucho sus propios significados. Prabhupada, cuando escribía, traducía el Srimad Bhagavatam, tenía a la mano estos comentarios de Sridhar Swami, de Vishwanatha Chakravarti. Me parece que es un libro donde tiene varios significados, comentarios de varios acharyas, ¿no? Y Prabhupada lo tenía en la mano y revisaba siempre, y él se inspiraba en esos comentarios, se guiaba en esos comentarios, y después él escribía para la gente del occidente. Era diferente es muy, me pongo de una manera muy ambiciosa, me pongo en los zapatos de Prabhupada, intentando ponerse en los zapatos de Prabhupada, que eso es casi imposible, pero es más fácil, digamos, para los demás acharyas anteriores escribir para devotos, Vaishnavas del mismo India, que conocen esto por generaciones, a escribirlo para personas que desde cero no conocen nada, ¿no? Y Prabhupada hizo una gran tarea para escribir estos significados. Así que Srila Sridhar Swami ha citado estos versos, y ahí se menciona que el lago era bastante ancho, 8 millas de ancho. 8 millas de ancho, es tremendo lago. O sea, el río Yamuna era muy grande en ese entonces, porque esta era una parte específica del río Yamuna, no era todo el río Yamuna. Se menciona en comentarios anteriores que si hubiera sido todo el río Yamuna, hubiera contaminado todo, digamos, el recorrido del río Yamuna, pero solamente contaminó estas 8 millas a la redonda. Hay un poco más, se dice acá, ¿no? Incluso los semidioses no podían cruzarlo. Y el lago era, o sea, que era un lago en medio del río. No, eso es difícil de entender, ¿no? Sí, como un embalse. Como un embalse. Tipo de un embalse. ¿Sí? Y sí, ¿no? ¿Verdad? O también puede ser, hay esas orillas que se forman en las orillas, y como que entra un poco Sí. más la orilla y se hace un laguito, un lago. Sí. También eso puede ser. Sí, pero No, en nuestra era es normal que los semidioses se bajaban en este planeta. sí, en otras era normal. ¿Y por qué no movían? Y hay un pasatiempo que yo no recuerdo, en que ahora los semidioses ya no dejaron de venir y de presentarse. Tiene que ver Kali Yuga, y tiene que ver la no ejecución de sacrificios. Tiene que ver todos esos detalles. No recuerdo bien el pasatiempo, pero sé que en un momento los semidioses decidieron no venir más, ¿no? Pueden observarnos, y a veces, y si vienen de incógnito, ¿no? Pueden adoptar diversas formas, o se presentan de una manera en que nosotros los humanos no podamos reconocerlos. Entonces, pero antes sí, ellos se presentaban tal cual, y todos conocían. Entonces cuando alguien se presenta tal cual y tú ves su majestuosidad, entonces naturalmente te pones sumiso y dispuesto a adorarlo, ¿no? Así eran los antiguos, ¿no? Los incas, hay referencias a los incas que adoraban a distintos semidioses, igual que en la India, ¿no? Y es muy probable que ellos lo veían, que ellos bajaban, lo veían, aceptaban algunas ofrendas y después se iban, ¿no?
lo más probable es Machu Picchu, por lo que nosotros consideramos cuando estudiamos Machu Picchu, no es una estructura ni siquiera de Dwapara Yuga. Mi especulación es que es una estructura de Treta Yuga, ¿no? Y, o sea, que es muy antigua, o sea, que hay muchos lugares ahí muy antiguos, también mucho más modernos, ¿no? Y como decíamos, este lago era muy profundo, y en la profundidad, no solo de los ríos y del mar, parece que las aguas ya no se mueven, ¿no? Las corrientes van por encima. Hay corrientes también por abajo, más profundas. Hay corrientes profundas en el océano, por ejemplo. Pero por lo general el agua de abajo ya no se mantiene ahí, lo que corre es el agua que va en la superficie del océano o de los ríos. Así que este lago era muy profundo, como se refiere aquí, y también acercarse al lago, porque tenía agujeros donde vivían serpientes, ¿no? Y yo recuerdo cuando iba a la playa, al mar, a la playa le dicen allá, a la orilla del mar, y yo vivía cerca, a 15 minutos del mar. Nací ahí, viví ahí un tiempo, y en verano nos íbamos todos los días con los amigos, caminando, ¿no? Nos íbamos caminando y nos metíamos al mar, ¿no? Pero el mar era así, o sea, va así, o entras, tocas el agua y después viene así, bajando, ¿no? Hasta un momento tú dices, no hay piso, pero hay piso, sino que está profundo, ¿no? Pero a veces en ese transcurso hay como huecos, y cuando te caes el hueco, ¡uf!, te hundes, ¿no? Y generalmente están esos huecos por los pescadores, ¿no?, etc., ¿no? Pero acá dice que en esos huecos vivían serpientes, y esto estaba provocado por una niebla, ¿no?, que había provocado el veneno. Una vez en Sankirtan Viajero viajamos de Perú a Bolivia. Ahí en la frontera se llama Desaguadero, tomamos un carro y nos llevó bordeando todo el lago Titicaca, que es un lago bien famoso ahí, el lago Titicaca. Es grandísimo ese lago, o sea, parece un océano. Y hay comunidades, pueblitos a la orilla de ese lago. Bonitas, ¿no? Muy bonito. Y me entraron los deseos de algún día ir a hacer Sankirtan en esos pueblitos. Lo más probable es que eso ya es Bolivia. Lo más probable es que no hayan visto nunca una botella, ¿no? Son pueblitos muy bonitos, incluso ni siquiera son pueblitos así muy rurales, sino pueblitos muy bonitos a la orilla del lago. Y había un momento en que ya pasas no hay pueblos, pasas cerca del lago y ves el fondo. En ese momento nosotros vimos el fondo, en el medio del lago, una niebla así. Y en el medio de la niebla habían, como dicen, relámpagos, truenos y ¿cómo dicen?, rayos. Pero en el medio nada. Y ¿qué habrá ahí? Decíamos, había una niebla densa, no se podía ver. Pero no cerca del carro donde pasamos, sino tú veías la niebla que bordeaba ese círculo donde estaba. Y lo mismo nos pasó cuando viajábamos en un momento hasta Arequipa y Mollendo, una ciudad que es como un desierto, toda la costa es un desierto ahí en Perú. Había una zona donde solamente un sector estaba lleno de niebla, y la niebla estaba a 1 metro del piso y no se veía nada, ¿no? ¿Quién sabe qué habría ahí? Quizás naves espaciales. ¿Quién sabe? Entonces, a una distancia de 8 millas del lago, la atmósfera era muy desagradable. Srila Sanatana Goswami afirma que Kali ya había construido su propia ciudad dentro del lago, mediante la ciencia mística de Yala Stamba, que consiste en hacer elementos sólidos del agua. Y esto ya me parece a mí ya sacude todos mis conceptos materiales, mentales, ¿no? Porque esto yo no lo conocía, ya hoy día es la primera vez que lo escucho. Yala Stambas, elementos sólidos del agua.
O sea que y es muy probable que haya lugares así dentro del océano, construidos de elementos sólidos. A Bhima una vez lo secuestraron, ¿no? Lo secuestraron las entidades del agua, ¿no? Se lo llevaron del rey del agua, el semidios del agua, del mar, y tenían todo su reino ahí. Es posible que esté formado ese reino adentro, al fondo del océano. ¿Ah? Poseidón le llevó. Y era Poseidón el que se lo llevó, con nombre sánscrito, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el semidios? El semidios de los océanos. Y yo recuerdo que se me lo digo, ahora mismo se me fue el nombre. Y se lo llevaron sus sirvientes, y el Bhima se quedó ahí. Le dieron un néctar que lo volvió más fuerte, con la misma fuerza de, no sé si eran 100 o 1000 elefantes. ¿Sí? ¿Por qué se la traía por la misma? Y es que a Duryodhana lo había envenenado. Y Bhima lo había envenenado y lo había tirado al río, al mar, al lago, no sé a dónde lo tiró. Se compadeció de él. Y lo vieron y se lo llevaron. Vieron esas entidades, vieron que alguien estaba flotando así, lo vieron majestuoso, poderoso, y se lo llevaron. También de repente conocían quién era Bhima, que era muy famoso, entonces se lo llevaron y ahí tuvo unas anécdotas con ellos. Está en su ámbito, su hábitat, Él estaba en su hábitat, Bhima estaba ahogándose, prácticamente ahogado. Toca la responsabilidad con nosotros. ¿Sí? Y en Perú, en los lagos, hay historias que hay, se dicen ¿cómo le dicen? Vapu, perdí, Apu, son como yakshas, entidades sutiles, espíritus, guardianes del lugar. Y hay guardianes de lagos. Entonces cuando dice que hay muchas historias que hombres o mujeres que van a esos lagos a bañarse después no salen, se los llevan, los raptan, dicen, estos yakshas. No sé si se los comen, no sé si se los llevan a su Yadestamba, a su reino abajo, no sabemos porque nadie ha vuelto para contarlo. Así como ballena a veces le salva a un ser humano. La ballena salva a un ser humano. Como Jonás, ¿no? De la historia bíblica. Y sí, ¿no? Es como que te empujan a la orilla, ¿no? Te van subiendo. Inteligente, ¿eh? Ellos quedó 3 días se tomó. están como en la bondad, ¿no? Los ballenas, los delfines. Los tiburones están más en la pasión, ¿no? Y hay más en ignorancia. Entonces, entidades vivientes del océano. Vamos a leer un verso más. ¿Qué hora es? ¿Tenemos hora? Vamos a ver qué hora es. 5:35. Tenemos para 10 minutos más. Vamos a leer un verso más. Verso número 6 del capítulo 16. Tan chandrapegam vishavidyam avexyatena Yushtan nadim chakalasamyamanavattaya Krishna kadambam adiruhya tatotitungam asposhtya gada yapatate. El señor Krishna vio como la serpiente Kaliya había contaminado el río Yamuna con su veneno terriblemente poderoso. Dado que Krishna había descendido del mundo espiritual específicamente para subyugar a los demonios envidiosos, el Señor subió de inmediato a la copa de un árbol, Kadamba, muy alto, y se preparó para la batalla. Se apretó el cinturón, se golpeó los brazos y luego saltó al agua venenosa. Esto tampoco lo es primera vez. Significado: según los acharyas, el señor Krishna también se recogió los mechones de su cabello mientras se preparaba para la batalla con Kaliya. Y yo estudié en un colegio de deportistas, ahí estudiaban también levantadores de pesas.
Y cuando ellos practicaban, antes de levantar pesas, se golpeaban el cuerpo, muy fuerte, muy fuerte. Incluso venía el entrenador, me acuerdo, y a uno de mis amigos le hacía en las orejas, le hacía así, le sacudía las orejas así como golpeando las orejas, como para que entre en ira o algo así, Sí. y eso lo vuelva más poderoso, no sé. Y parece que tiene, Viene de ahí. y parece que esto tiene, digamos, una explicación lógica, porque el mismo Krishna está golpeándose los brazos. Y también en mi lugar había muchas peleas, y cuando ahí los chicos se quieren pelear, se sacaban el polo, se amarraban el cabello, qué sé yo, se ajustaban, ¿no? Como para ponerse listos para pelear. Al final no se peleaban y hacían toda una morisqueta. Entonces, mira, el mismo Krishna se recogía los cabellos para prepararse para la batalla. Texto 7. Sarpardaha Purusha Sara Nipata Vega Sankshopitora Vishokshwashitamburasi Paryak Pluto Vishakashaya Vivisha Noromiru Davandanuhu Satan Ananta Valasya Quintat. A ver, traducción. Cuando la Suprema Personalidad de Dios aterrizó en el lago de las serpientes se agitaron mucho y comenzaron a respirar con dificultad, contaminándolo aún más con volúmenes de veneno. La fuerza de la entrada del Señor en el lago hizo que se desbordara por todos lados, y olas venenosas y temibles inundaron las tierras circundantes hasta una distancia de 100 arcos. Sin embargo, esto no es del todo sorprendente, ya que el Señor Supremo posee una fuerza infinita. ¿Cuánto es 100 arcos? No sabemos. 100, esa medida, 100 arcos. La distancia de 100 arcos, dice. No sabemos cuánto es esa medida. Texto 8. Tasya ritade viharato buyadanta gurna Vargo Shanganga Varavarana Vikramasya Asutya Tatsva Sadhana Vivavava Miriksha Chaksusava Samasara Tadiyamrir. A ver, traducción. Krishna comenzó a jugar en el lago de Kaliya como un elefante señorial, agitando sus poderosos brazos y haciendo que el agua resonara de diversas maneras. Cuando Kaliya escuchó estos sonidos, entendió que alguien estaba invadiendo su lago. La serpiente no pudo tolerar esto e inmediatamente se adelantó. Significado. Según los acharyas, el Señor Krishna estaba produciendo maravillosos sonidos musicales dentro del agua, simplemente salpicando sus manos y brazos. Y como es el arte de Krishna, ¿no? Siempre lo que sale de Krishna en su creación es muy artístico. Incluso sus golpes en el agua producen hermosos sonidos, dice. Hermosos sonidos musicales. ¿Y cómo sería eso, no? ¿Han visto cuando tocan, le echan agua a los vasos en diversos volúmenes, creando notas musicales diferentes, y puedes hacer melodías y armonías? Armonías no sé, pero por lo menos melodías, ¿no? Y entonces me imagino cómo será esta situación ahora. Y yo he visto, a veces nos íbamos a la piscina con los muchachos y había muchachos robustos, ¿no? Entonces cuando uno entraba a la piscina se tiraba a la piscina, botaba un poco de agua, ¿no? Pero cuando estos muchachos robustos, gorditos se tiraban a la piscina, como que desbordaban la piscina, la movían, ¿no? Siempre se hacía, ¿no? Sí. Y Krishna no era lo hace porque es robusto, sino porque es muy poderoso, ¿no? Y el poder, o sea, la fuerza con la que ingresa el agua genera que el agua salpique por todos lados, se rebalse este lago. Y bueno, al parecer Krishna no baja hasta el reino de Kaliya, sino lo espera arriba, ¿no? Y hace estos golpes en el agua para que Kaliya salga, vaya. Como desafiando, ¿no? Y para que venga, porque Krishna puede respirar debajo del agua, pero
él está haciendo el papel de un vaquerito ordinario. ¿Por qué? Porque Krishna tiene que complacer a todo el mundo, incluso a los ateos. Los ateos siempre dicen que Krishna era una personalidad histórica, algo así como Aquiles, un gran ser humano con poderes sobrenaturales, pero nada más, no es la suprema personalidad de Dios. Y como Krishna Krishna tiene que complacerlos, porque ese es su deseo de ellos, ver a Krishna como una persona ordinaria. Krishna tiene que complacerlos, y para complacerlos él hace todo digamos, este pasatiempo de presentarse como una persona ordinaria. Sí, pero Complacer a los otros y aniquilarlos. sí, y al final es el árbol de los deseos de todos. Él, digamos, complace a todos, ¿no? Incluso, si la Prabhupada solía decir, incluso a los borrachitos, ¿no? Que quieren tomar licor, incluso a esos borrachitos Krishna está satisfaciéndole la manera de cómo ellos conocían su licor. Increíble, ¿no? Sí. Si tienen preguntas pueden interrumpir o comentarios, interrumpan nomás. Nos quedamos en el verso. ¿Cuál es este verso? A ver. Pasatiempo. 6. Sí, pero. Una que era el versito decía, hay borrachos muy borrachos y hay tres despensas nomás. ¿Despensas? Tres despensas no que vendía licor, ¿verdad? Ah, y tres bodegas, sí. Se ponía todo de acuerdo que no le daba a dar más alcohol, ¿verdad? Que no le dé más alcohol. Al borracho, porque se borracha todos los días. Y después se va a pedirle a uno, le negaron, se va al otro, le negaron. Y el tercero también se negó así. Y el borracho salió así. Dios mío, ¿por qué me abandona? Ese es un dicho realmente, no sabe dónde ellos siempre consiguen para su licor. Y Ese estereotipo siempre consigue, no sabe Sí. cómo. Aún está en situación de... Y ahora yo encuentro una respuesta a una pregunta que me estaba haciendo. Siempre vemos noticias de Perú, ¿verdad? Y eso que significa que en Perú hay mucha delincuencia, hay muchos asaltos, ¿no? Y parece que digamos, estos ladrones tienen un olfato, una suerte, que siempre que una persona tiene dinero en la mano, ellos lo encuentran tan fácil y les roban. Y uno dice, ¿cómo es que o sea, la suerte juega para ellos, decía yo? Y es que eso es su deseo, robar. Y hay gente que en sus vidas pasadas ha robado. Y en esta vida ellos tienen que pagar un karma. Ser robados lo mismo que han robado, ¿verdad? En esta vida ellos tienen que pagar. O incluso en esta vida han robado y en esta vida tienen que pagar lo que han robado. Entonces, el karma es tan genial que Krishna ordena para que estas personas con deseos de robar encuentren a estas personas que necesitan pagar su karma de haber robado. Y así se va pagando el karma. Entonces lo encuentran. Justo cobró la junta con todo el dinero en la bolsa y se va caminando porque ellos piensan, nadie se va a enterar que yo tengo el dinero acá. Y el ladrón lo encuentra, pero tienen como un olfato. Y es que es Krishna mismo dentro del corazón y les roba. Y acá estamos respondiendo esa interrogante. Vamos a ver cómo vamos. La naturaleza es tan perfecta. Sí, la otra es es muy difícil de entender el karma, la ley del karma. Hasta una bala perdida, uno dice, es inocente, se murió Y no increíble. nada es, digamos, sin razón en este mundo. Todo está justificado, cada acto, cada reacción está No justificado. existe casualidad. No existe la casualidad. Eso es lo que quería decir, no encontraba la palabra, se fue. No existe la casualidad, ¿no? Existe la causalidad. La casualidad no existe. Todo lo que se presenta es una reacción. Dice que el devoto, en el acto de la devoción, el devoto está muy consciente de esta situación, de la reacción. Y todo lo que ellos, digamos, se le ocurre
en el destino pagar como una reacción, como sufrimientos, ¿no? De tres clases. Ellas lo toman como una reacción de sus fechorías, de sus actos pecaminosos. Y esa es la diferencia de un devoto con una persona ordinaria. Porque una persona ordinaria nunca considera que lo que está sufriendo es una reacción de sus fechorías, sino, como decía, Krishna, ¿por qué me has abandonado? O Krishna, ¿por qué me tratas así? ¿Qué te he hecho? O Dios, ¿no? O culpa a los otros por estar sufriendo algo que ellos ya... No hay nada casual, todo por lo general está controlado por estas entidades que tienen un cerebro increíble, no sé si sea cerebro, no es un cerebro burdo incluso, una inteligencia increíble para poder manejar todas estas circunstancias, ¿no? Porque son millones y millones de entidades vivientes a las que el karma tiene, y la ley del karma es majestuosa, es una energía del Señor que trabaja con su propia personalidad, y tenemos que ser conscientes, ¿no? Poco a poco volvernos conscientes. Esa es la diferencia entre un devoto consciente y un devoto inconsciente. Digamos que un devoto inconsciente que está adorando a Krishna pero todavía no es consciente de Krishna, todavía culpa a los demás, culpa al mismo Dios, culpa a la institución, culpa al movimiento, se vuelve ofensivo y culpa a los devotos, se vuelve más ofensivo y culpa al guru, se vuelve más ofensivo y culpa a la acharya, y después hasta el mismo Krishna empiezan a culparlo, y eso es muy peligroso, y es una cadena de ofensas que comienzan desde lo más leve, y uno no se preocupa y no toma control, y después no hay control, pierde la cordura, la locura, y es peligroso. Entonces un devoto debe ser consciente de estos peligros y protegerse siempre bajo el amparo, la protección de devotos mayores, ¿no? Mayores que le dan entrar razón, y tener la capacidad de aceptar la corrección, de aceptar el consejo, la instrucción, de aceptar una ayuda. Cuando un padre te corrige, una madre te corrige, a veces no es una corrección amable, ¿verdad? Con todo el amor cariñoso, sino es con un amor correctivo, ¿no? Porque quiere lo mejor para ti. Entonces, si alguien no quisiera lo mejor para ti, no le interesa nada en absoluto tu vida, y si te ve en peligro, pasa por tu costado, no te dicen nada. Te vas camino al abismo, está oscuro y a 50 metros hay un abismo, te vas a caer. Si no le importara, no te dice nada. Pero si te importa y te dice, porque él puede ver, y te dice, te vas a caer, Prabhu, y porque te estás yendo al abismo, te vas a caer. Y si no tienes la humildad para aceptar esa ayuda, dices, no aceptas la ayuda y te vas caminando al abismo y te caes. Entonces tenemos que tener esa facultad siempre. Devotos mayores no son solo devotos mayores, como dice, el diablo no es diablo por diablo, sino por viejo. Y los devotos viejos no se ven avanzados solo porque practicaron pureza, no solo porque ellos han caído muchas veces. Ellos conocen, ¿verdad? Ellos saben qué significa todo eso. Saben más por viejo que por diablo. Eso. Así es que uno debe siempre estar atento a recibir un apoyo, una ayuda. ¿Quería decir algo, productor? Y esa es una de las principales razones por las cuales muchos devotos se van de la conciencia de Krishna. Las ofensas, que comienzan a ser mínimas y después se convierten cada vez se va inflando el globo, hasta uno se mira. Así que debemos ser cuidadosos. Si practicas la conciencia de Krishna y no cometes ofensas, tu camino va a ser
muy saludable. Y Y todo. todo. Dale, dale. Ayer, así, Dale. ahora también. Viste que ayer hablaron de exorcismos. El exorcismo, ¿no? Sí, eso en nuestra filosofía, ¿qué referencia tiene? ¿Qué referencias tenemos nosotros al exorcismo? Si a gente que es poseída por... Y hay mucha. y si no se escuchó, Augusto está preguntando sobre el exorcismo, el exorcismo y las referencias en nuestra cultura, porque la referencia que tenemos, especialmente estas películas que han salido de Hollywood, son de la cultura católica y de digamos, esta área de exorcismo del Vaticano, ¿verdad? Sí. De sacerdotes exorcistas. En nuestra cultura también existe, digamos, entidades sutiles, las entidades sutiles existen para todos. Hay entidades sutiles angelicales y entidades sutiles demoníacas. Y otras que están en el medio. No son ni divinas, no son ni demoníacas, pero están ahí como los clásicos fantasmas que conocemos de gente que se quedó en el plano sutil por apegos materiales, por estar muy apegado a cosas materiales. Y en el caso de las entidades divinas y las entidades demoníacas, ellos van a acercarse a las personas en base a su conciencia, a su nivel de vibración. Eso los atrae. Nosotros generamos una vibración, una frecuencia, y ese mundo sutil está lleno de frecuencia y vibración. Y hay una ley de atracción de lo similar, es muy fuerte. Entonces, las entidades sutiles, si tú tienes una buena conciencia de vida profunda, no es externa, no es que te presentas como, ¿verdad? Y puedes presentarte como, digamos, el devoto más elevado, la persona más elevada, pero no. Ellos no se basan por lo externo, como muchos en Kali Yuga se basa toda la cultura. Nosotros vemos a alguien bien vestidito, con tila y todo, y dice, el devotazo, pero de repente, internamente, ¿no? Ellos no, ellos por el nivel de vibración que produce su conciencia, ellos se atraen. Y si es buena conciencia, vas a atraer entidades divinas que siempre van a generar cosas divinas en ti, ¿no? La modalidad de la bondad y todo eso. Y lo mismo, si tu conciencia no es superior, una conciencia baja, etcétera, vas a atraer entidades sutiles, demoníacas, y que van a influir, y a veces son tan bandidos que incluso se apoderan de los cuerpos, ¿no? Y dejan sin acción al alma espiritual que está dentro, ¿no? Ellos se apoderan de la mente y comienzan a trabajar, y no son uno, son varios, legión, ¿no? Son muchos. ¿Cómo te llamas? Le dicen los exorcistas. Yo me llamo Legión, o sea, son muchos, ¿no? Legión son muchos. Y en el caso del exorcismo, en nuestra cultura se llama tántricos. Traduciendo significa brujos o gente que trabaja con la magia, con rituales mágicos. Y también existen los tántricos blancos y los tántricos oscuros, ¿no? Por ejemplo, el Bhaktisiddhanta Sarasvati es el maestro espiritual de Srila Prabhupada. Su padre era tántrico, viene de una familia de tántricos. Bhaktivinoda Thakur, el padre de Bhaktivinoda Thakur y el abuelo de Bhaktivinoda Thakur eran exorcistas. Los tántricos en nuestra cultura son buscados para exorcizar, ¿no? Ellos eran tántricos de luz, ¿no? Y normalmente no llamas a un tántrico oscuro para exorcizar, porque iban a traer más muchachos malos todavía. Entonces muchachos le dicen a los butas, y muchacho malo a los butas demonios, aquí en Paraguay, para la gente que está escuchando ahí. Y entonces su padre y su abuelo iban a exorcizar, no una casa, no una persona, pueblos que se llenaban de estos muchachos malos y exorcizaban pueblos en India, ¿no?
Y Bhaktivinoda Thakur, él siguió la tradición de sus padres, su abuelo, siendo un tántrico. Él era famoso porque en la India es muy famoso el tema de las castas, de que si mi padre era zapatero, o sea, hasta los nietos y los contranietos van a ser zapateros. Entonces él era tántrico, su familia era tántrico, entonces a él se le reconoce como un tántrico. Y a sus padres lo buscaban para hacer exorcismo, a él también lo van a buscar por hacer eso, porque se supone que aprendió el padre, es la cultura ya. Y entonces él iba a exorcizar, lo llamaba Bhaktivinoda Thakur. Pero, ¿cuál era el proceso de exorcismo de Bhaktivinoda Thakur siendo un Vaishnava? Él durante 7 días se sentaba y leía el Srimad Bhagavatam durante 7 días, que es muy poderoso. El Bhagavatam, si lo lees durante 7 días, lo puedes acabar todo, del primer canto al 12º canto. Y es una especie de yagya que se realiza, incluso es reconocido, se conoce este tipo de yagya que se realiza en tiempos antiguos. Ahora hay algunos devotos que lo realizan con términos de prédica, a veces, o de yagya, de sacrificio. Pero el Bhagavatam es muy poderoso. Dice que al cabo de los 7 días que terminaba la lectura del Srimad Bhagavatam, no había un muchacho malo que vivía por ahí, sí, porque no soportan la vibración, la vibración del Srimad Bhagavatam. Porque como todo es frecuencia, así como contamos el otro día de estos vendedores de pescado, que cuando vinieron los devotos sankirtaneros con sus inciensos, ¡hey, apaga tu incienso que huele horrible! Porque es vibración, porque es conciencia. Ellos están en otra modalidad, no pueden apreciar el olor agradable, y por el contrario están apreciando el olor desagradable como agradable. Lo mismo en el caso sutil, cuando la vibración es muy elevada, crea luz, y la luz es insoportable para ellos. Sí, pero y dice, está hablando de una vez a mi gurú le preguntó, un astrólogo se fue en las clases de Bhagavad Gita, en la Asunción, y está un astrólogo y le pregunta, ¿existe la magia negra? Acá se le dice magia negra, ¿verdad? sí. Y mi gurú dice, sí existe, pero es una energía inferior. Hay una energía superior que es la luz. Un ejemplo me puse muy práctico. Es como un cuarto así cerrado, sin luz, se apaga toda la luz y la puerta está cerrada. Y ahí está, conquista la oscuridad. Si uno se va, abre la puerta en un cuarto y prende la luz, y la oscuridad así se escapa, no soporta la luz y se va cae la puerta y se escapa, se va. Así mismo, si hay la presencia de la energía espiritual, así en la energía superior, ellos no soportan. Sí. Y eso está diciendo como el Bhagavatam así era tan... Sí, y yo conozco a alguien que podía ver entidades sutiles, ¿no? Y él podía ver que cuando hay personas que tienen bonita luz, una luz brillante, como aura, ¿no? Su aura irradia una luz brillante. Y cuando los butas están ahí oscuros, y cuando él entraba en alguna zona, o cuando esas personas brillantes entraban en un lugar así donde había muchos de esos butos oscuros, los butos oscuros al ver la luz corrían, se escapaban así como animales salvajes corriendo a toda velocidad. No soportan la luz, se van. Y porque es frecuencia, como digo, no solo es la luz, sino también sonido, especialmente sonido que ellos no toleran. Y este sonido del Srimad Bhagavatam, que es una vibración trascendental, ellos no la toleran. Si ellos escucharon un poquito, ellos se liberan de esas condiciones, se vuelven devotos. Pero por lo general ellos se van, se corren, se van. Y esa es la manera de exorcizar que tenemos los Vaishnavas. Es más, nosotros también practicamos tántrico, o sea, tantra o magia significa adoración, en términos más exactos. Si adoro espíritus, ellos me van a ayudar en mi magia negra. Los magos, los mágicos, estos brujos, es porque adoran espíritus oscuros. Y eso se llama magia. Y ellos te dicen, junta esas cosas y eso para hacer una fusión y todo. Las entidades sutiles. Y magia oscura. Magia blanca es lo que hacemos nosotros.
que también es adoración, adoramos al Señor Supremo. Y todo lo que hacemos, los rituales que hacemos, es también mágico, tántrico. Y los devotos no están muy conscientes de este tema, porque no les importa. A los devotos no les importan los poderes místicos. A los devotos no les importa, o sea, saben que existe, pero ellos no quieren beneficiarse con eso. Pero es un hecho que por realizar todo estos rituales de adoración al Señor Supremo, en la medida en que ellos lo realizan, hay una obtención de puña, de poder espiritual, de poder también místicos, pero ellos no lo usan. En conclusión de que las hay entonces. Existe en todas partes, en todos los planetas, y exorcismo sí, pero nosotros exorcizamos de otra manera. ¿No? Está en una modalidad, pienso yo, que es superior, la del canto de mantras. Incluso la medicina que usan los devotos es por medio de mantras, no es por medio de operaciones, extirpar, no, es por medio de mantras. Bueno, vamos a dejar aquí porque se hace muy tarde, podemos hablar 3 días. Gran Tarashima Vatanki, Shila Prabhupada ki, Gaura Premanandi.